No se diga más por Top Latina. A partir de este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es don Nelson Arroyo, además de presidente del Indotel, es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno PRM. Bienvenido, Nelson. Gracias Alexander, gracias al equipo, de verdad que un placer estar aquí con ustedes. Nelson, ¿es cierto Cuidado que San Pedro de Macorís está mejor hoy día que cuando ustedes llegaron en el 2020? Bueno, yo diría que no solamente San Pedro de Macorís, el país, pero en el caso particular de San Pedro, lógicamente el cambio se ve y se siente en toda la Sultana del Este. Solo basta con entrar a San Pedro para tú percibir que hay una obra de gobierno. Y precisamente esa obra de gobierno fue lo que nos catapultó a nosotros para los resultados electorales que tuvimos el pasado 18, donde el PRM ganó los 8 territorios de la provincia y el que menos tuvo fue un 57%. O sea que fue una barrida electoral muy importante y eso se logró básicamente gracias, te reitero, a la inversión. Son muchos los barrios de San Pedro que han cambiado con su asfaltado, la construcción de sus calles, aceras y contenes, el malecón que sigue avanzando y que los macorizanos lo esperamos. Por ejemplo, en la provincia, la playa de Juan Dolio Guayacán, tú antes ibas a frituras improvisadas, hoy son restaurantes pequeños pero importantes. El alcantarillado, bueno, el sistema de agua potable de Consuelo, el acueducto de Quisqueya, la terminación de los apartamentos, el Museo del Pelotero, el mirador fotográfico. Antes San Pedro tenía la entrada más fea del país, hoy es una de las más hermosas. O sea, todo ese tipo de cosas y mucho más han cambiado. Y yo siempre digo a la gente que me llama y me felicita, le digo, mira, y si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de gobernar sin pandemia, porque los 2 primeros años prácticamente la inversión pública fue muy pobre debido a que estábamos concentrados en combatir la pandemia. Pero yo creo que estos 2 años han sido muy buenos y creo que a San Pedro y al país le esperan 4 años mejor con Luis Abinader al frente de las cosas públicas en la República Dominicana. Nelson, en el plano institucional, Alex comenzó de una vez, pero por la política, pero no es que nos queda poco tiempo. Hay poco tiempo, ¿verdad? En el plano institucional, ¿cómo está Indotel? ¿Cómo están las compañías telefónicas? Se hicieron un llamado y un comunicado a raíz de la ley que crea la DNI, la 124. ¿Cómo van ese proceso y si han tenido algún tipo de comunicación al respecto con el Indotel? Bueno, en primer lugar, ese asunto de la ley lo está manejando una comisión del Poder Ejecutivo creada por el director del Servicio de Inteligencia y por el asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Ciertamente, te soy honesto, en esos días de elecciones como que el tema decayó un poco, pero el gobierno ha manifestado que está abierto a escuchar todas las sugerencias y se está trabajando para tener la mejor ley. O sea que yo pienso que en un gobierno democrático como el gobierno del presidente Luis Abinader, que escucha a la gente, que algunos han criticado, porque tú sabes cómo es la gente, antes criticamos a los que no oían, ahora criticamos a los que oyen, pero ciertamente yo creo que en un gobierno democrático se va a sacar lo mejor para el país. Y tú puedes estar seguro que el presidente Luis Abinader está comprometido no solamente con el presente del país, sino también con el futuro, que es lo más importante. En nuestro país nosotros tenemos temas con el planeamiento urbano, con el tema de asentamientos en lugares donde no se debe. Tenemos recientemente la ley de ordenamiento territorial que busca regular todo eso, pero no es un secreto para nadie que en el país tenemos muchas comunidades que se crean de forma informal. A mí me gustaría saber, ¿Indotel tiene identificado aquellas comunidades y sectores que aún falte o que tengamos los retos para llevarle la comunicación? La conectividad sobre todo. Mira,
Precisamente la semana que viene vamos a entregar el primer cheque simbólicamente, porque ya no es que se hace entrega para el plan de conectividad de la región sur. Básicamente vamos a llevar fibra óptica a los 23 municipios del país que no lo tienen. Buenísimo. Y ya Eso estamos, es una y ya primicia. hemos lanzado también. Excelente. Estamos trabajando en el proceso de licitación para llevarlo a más de 50 distritos municipales del país que tampoco tienen. O sea que el objetivo es dejar cubierto a nivel de municipios y distritos municipales el país completo. ¿Podríamos decir un porcentaje qué tan conectados estamos en el país? Bueno, fíjate, eso depende, porque está la conectividad móvil, que esa es mucho mayor, supera el 90%, y la conectividad fija, ahí entonces es mucho más baja, es menos del 30%, que ese es el gran desafío, porque hay muchas cosas que tú no puedes hacer por una conectividad vía celular. Correcto. Indudablemente que a través de los dispositivos de diversos dispositivos electrónicos, como la lacto y la computadora de mesa, tú puedes hacer mucho más porque puedes manejar y bajar mejores contenidos. Entonces, el objetivo es que la gente tenga un internet de banda ancha de última generación que le permita, por ejemplo, a un joven de Cristóbal en el sur del país trabajar remoto en una empresa norteamericana y no tenga que venir aquí a la capital, sino que tenga la conectividad de calidad para poder lograr esos objetivos. O sea, en este gobierno hemos avanzado mucho en esa dirección y hemos estado expandiéndonos en todo el país. Por ejemplo, nosotros inauguramos en la comunidad de Sabana Real, en la frontera con Haití, esa gente está conectado. Ahí ya hoy se puede hacer llamadas, se puede bajar videos, pueden los estudiantes estudiar mejor, pero recientemente lo hicimos también en el Ceibo, en la comunidad de Sabana Grande y La Cuchilla, que por mucho tiempo demandaron ese plan de conectividad. Aparte de que avanzamos en los puntos Wi-Fi, que ya son más de 1.140 en el país, o sea, que son soluciones provisionales hasta que llegue, lógicamente, la conectividad general. Y a propósito de soluciones Wi-Fi, don Nelson, ¿qué opinión le merece y qué posible solución pudiera tener el tema de las cárceles con estos temas de tener bloqueadores de señal ahí sin que interfiera y sin que afecte a los que viven en los alrededores? Correcto, estamos trabajando en eso. El gran desafío es cómo lograr un bloqueo sin que afectar el entorno. Pero ya parece que la tecnología se ha ido desarrollando y tenemos alguna oferta en ese sentido. El presidente de la República, Luis Abinader, ha mostrado un gran interés, porque no es un secreto para nadie que la mayoría de actos delictivos que se cometen en el país, el origen está en las cárceles de la República Dominicana. Correctamente. Entonces, el gobierno le ha puesto atención a eso. El presidente Luis Abinader está muy preocupado por eso y hay una comisión que estamos trabajando en ese tema. Hablando de tecnología. No podemos dar demasiado detalle porque es un asunto de seguridad del Estado, pero de verdad es que pronto el país, no te digo que cortísimo. Por lo menos un piloto. Pero no. Vamos a hacer mucho más que un piloto. Pero lógicamente tú sabes que hay procesos que hay que hacer, compra de equipos, tecnología, etcétera, etcétera. Pero sí ya hay una solución. Se está trabajando en esa solución. Excelente. Lo importante es que el tema ha sido identificado, se está trabajando y hay la voluntad política desde el gobierno de llevar a cabo o de buscar una solución a ese tema. Dice el defensor del pueblo que es falta de voluntad. Bueno, en la vida todo es voluntad y recursos. Yo pienso que tenemos la voluntad y estamos buscando los recursos, que es importante. Nelson, la televisión digital, ¿cómo va ese proceso? ¿Para cuándo tienen estimado que ya el país entero cuente con esta tecnología? En este momento estamos trabajando, seguimos repartiendo las cajitas convertidoras, que atención, presidente Fernández, no son cajitas de internet, porque hemos visto dos escritos del presidente, el expresidente Fernández, uno en su columna del Listín Diario donde decía
mencionaba como uso de recursos del Estado, repartiendo cajitas de internet. No. Ese proceso hace más de 8 meses que lo estamos llevando a cabo, repartiendo cajitas convertidoras a todos los hogares del país para que cuando se produzca el apagón análogo, la gente pueda seguir viendo televisión. Y es importante decirle, se han repartido más de 200,000 cajitas ya en el país. Es importante decirle a la gente que cuiden y guarden esas cajitas, porque a partir del 31 de julio, cuando se va a producir el apagón analógico de este año. Si usted, exacto. Pero eso es ya. Si usted no tiene, correctamente, si usted no tiene esa cajita, entonces usted no va a poder recibir la señal digital. Entonces seguimos avanzando. Ahora mismo se está trabajando en todo el Gran Santo Domingo. Ya se concluyó el este completo y se continuará avanzando hacia el Cibao. El objetivo es que al momento de entrar en vigencia la televisión terrestre digital, que reitero, el apagón analógico está para el 31 de julio y el encendido digital para el 31 de noviembre. Entonces, todos los dominicanos y dominicanas, sin importar su procedencia ni su grado de pobreza, pueda ver televisión. O sea, el objetivo de la televisión terrestre digital es que todos los dominicanos puedan ver televisión con la misma calidad, tanto en imagen como en sonido, como lo ve el que tiene hoy televisión por cable. Que es importante decir, la televisión terrestre digital no es para el que tiene televisión por cable, es para el que ve televisión por señal abierta, por antena. Entonces, ahí es que estamos llegando, que son ciertamente las comunidades más carenciadas de la República Dominicana, en la comunidad más apartada, en la loma más encubrada. La gente va a poder ver televisión de calidad en la República Dominicana, gracias, lógicamente, al esfuerzo que hacemos desde el Indotel por instrucción del presidente de la República, Luis Abinader. Ustedes me excusan, pero yo voy a seguir en esta próxima pregunta, ¿verdad? Y ahora sí, ya lo de Indotel está bien lo que nos dijo, ¿verdad? Y vamos a la política. Correcto. Nelson, en las últimas semanas, después de las elecciones municipales del 18 de febrero, las encuestas han mostrado un nivel de favorabilidad para el presidente Abinader del 60%, incluso algunos números por encima de eso. Y todo pareciera indicar que definitivamente en primera vuelta el presidente ganaría con un porcentaje bastante alto. Si ese fuera el caso, o más bien, ¿a ustedes eso no les da temor? Ese número tan alto en las encuestas, y que al ver que hay un triunfo aparentemente seguro, la oposición logre colarse de alguna manera. Leonel Fernández decía ayer que esto no ha terminado, que ahora es que comienza. ¿Cómo lo están viendo ustedes dentro del partido? Porque además formas parte, eres un factor estratégico dentro de todo el tema de la campaña del PRM. Mira, lo importante de todo eso, que el primero que está claro es el presidente de la República. El presidente ha dicho que mayo debe encontrarnos trabajando. No hay tiempo para celebración, ya las municipales pasaron. Precisamente lo decía yo en 9 asambleas que tuve el fin de semana en San Pedro de Macorís. Por eso todavía la voz está un poquito afectada. Nosotros estamos conscientes del compromiso que tenemos. Estamos conscientes que los vientos soplan a nuestro favor. Sin embargo, también estamos conscientes de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nosotros no nos vamos a detener. El país necesita tener 4 años más un gobierno como el de Luis Abinader, y nosotros no vamos a escatimar esfuerzo para eso. Ciertamente las encuestas señalan una gran favorabilidad para el presidente. Precisamente ayer yo mandaba a encuestar uno de los municipios de San Pedro, el municipio de Consuelo, y el presidente tenía un 70%. Eso ya no es raro en algunos municipios de la República Dominicana. Porque la gente, el detalle de esto es que la gente ha pensado, pero ven acá, si este hombre le tocó gobernar el país en momentos que las aguas estaban turbulentas y este capitán sacó el barco a puerto seguro, ¿qué no sería entonces
si a este hombre le toca gobernar 4 años de calma. O sea, la gente se imagina las cosas positivas que pueden pasar en el país. Por eso cada día el presidente Abinader está entregando obra en toda la geografía nacional, porque este es un gobierno que ha desconcentrado la inversión. La inversión ha llegado a los puntos más apartados de la República Dominicana, y eso es lo que la gente ha valorado. Está valorando un presidente trabajador, un presidente honesto, un presidente transparente, un presidente que no apaña la corrupción y la vagabundería, sino que si tiene que tomar una decisión con uno de sus colaboradores más cercanos, si ha fallado, la va a tomar. Y la gente lo sabe. Entonces la gente está premiando eso. Por lo tanto, Alexander, esos números no nos van a emborrachar. Nosotros vamos a seguir trabajando. Este país necesita una solución de primera vuelta y se la vamos a dar, porque no podemos estar en campaña tras campaña. La gente sabe que las encuestas dan a Luis en primera vuelta y que si hubiese un caso hipotético muy remoto, también daría a Luis en segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Vamos a resolver esto en primera vuelta para que volvamos al trabajo que lo necesita bastante la República Dominicana. Nelson, ¿qué lectura le dan de cara? Ya habló de que, por ejemplo, en San Pedro los 8 territorios lo ganó el PRM. ¿Cuál entiende usted el diagnóstico de esta victoria de más de un 80% de los gobiernos locales? Para nosotros no fue extraño, porque los números lo decían. Habíamos vaticinado, yo recuerdo que fui a un espacio y dije que íbamos a ganar entre el 70 al 80% de las alcaldías. Bueno, y eso provocó algunas reacciones. Pero es que los números decían que la oposición de los 32 municipios cabeceras solo competía en 3 o en 4. Ganó 2. Y eso que decían las encuestas en ese momento lo siguen diciendo. Me decía un opositor amigo mío que es que ahora ellos no tienen dinero para hacer encuestas. Entonces, el que anda en política sin encuesta es como un ciego que anda sin bastón. Las encuestas son métodos científicos que te permiten a ti analizar la realidad, porque tú no puedes tomar decisiones con tu realidad. Cuando tú escuchas que la gente dice, todo el mundo dice, pero todo el mundo es tu entorno. Si yo le pregunto a mi entorno cómo están las cosas, la mayoría de mi entorno es PRMistas y me va a decir lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar. Por eso yo tengo que ir al pueblo con un trabajo científico a extraer la verdad. La gente no quiere entender las encuestas. Por ejemplo, hay gente que te dice, pero ve acá, ¿y cómo es que si le preguntamos a la gente que su situación económica está mejor y dice que no, entonces, ¿cómo es que gana Luis? Sencillo. Si tú, por ejemplo, antes de la pandemia, tú habías ahorrado 2 o 3 millones de pesos, la pandemia te consumió tus ahorros. Tú regresaste a tu trabajo, conseguiste un trabajo, pero ya no tienes ahorro. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿tu situación cuál es? ¿Mejor o peor? Tú dices, peor, porque tú antes tenías ahorro, pero antes de la pandemia. La pandemia afectó a muchas personas y la meta del mundo ahora es regresar a la época prepandemia. Ahora, ¿qué es lo que la gente está viendo? ¿Quién es que me puede garantizar retornar más rápido a esa época? Y la gente concluye que Luis Abinader. Por eso los dominicanos y dominicanas están apostando a Luis. Y yo estoy convencido que la victoria de Luis Abinader será resonante. La oposición hará su relato como lo hicieron ahora en las municipales, se fueron por la abstención. Una abstención que históricamente anda por ahí. Pero como no podían entrar a analizar lo contundente que fue la victoria del PRM, se fueron por la tangente. Y por lo tanto, le han metido a la gente de ellos en la cabeza una cosa que no es. En vez de sentarse a analizar verdaderamente cuáles fueron los factores de esa derrota para tratar de trazar una estrategia diferente, entonces siguen una estrategia equivocada. Y una estrategia equivocada no puede dar buenos resultados. Usted puede estar seguro que Luis Abinader va a ganar cómodamente en primera vuelta, y eso va a ser porque nosotros vamos a seguir trabajando y no nos vamos a detener un solo minuto hasta que no logremos el objetivo, que reitero,
es ganar cómodamente en primera vuelta el próximo 19 de mayo. Nelson, ya se nos fue el tiempo, de hecho ya es la hora de despedir, pero no quiero dejar de preguntarte esto. La senaduría del distrito. Se decía desde un principio que Omar Fernández ganaría arrolladoramente, luego se presentó como candidato a Guillermo Moreno, quien por cierto nos canceló la entrevista de hoy a última hora, pero saludos a Guillermo Moreno de todas maneras. Responsable. ¿Cómo lo están viendo? ¿Ya las encuestas como método científico muestran un escenario distinto o sigue siendo un tema de preocupación para ustedes? Mira, entrenamiento no es pelea. Cuando tú estás haciendo sombra en el gimnasio tú solo, con el sambá, golpeando el sambá, tú lo golpeas a tu antojo y no recibes respuesta. Omar Fernández fue un virtual candidato mucho tiempo solo y no había una definición en el PRM. Una vez definido las cosas, con la estructura que tiene el PRM en el Distrito Nacional, la fortaleza que tiene el PRM en el Distrito Nacional y lo despavorido que quedó la oposición, yo me atrevería a asegurar que las cosas marchan positivamente a favor de Guillermo Moreno. Y ya hoy las encuestas se están dando a Guillermo Moreno por encima de Omar Fernández. ¿Ustedes prefieren un Guillermo Moreno que es una cabeza, un mundo aparte, que no se va a coaccionar con las decisiones del presidente Abinader, a un Omar Fernández, un tipo que es más concertador de la nueva política? ¿Qué prefieren ustedes? Bueno, nosotros preferimos que gane el del PRM y el del PRM Guillermo Moreno. Y yo te voy a decir una cosa. El partido por encima de la personalidad. Nosotros no, Luis Abinader no necesita un Congreso Nacional que simplemente sea yes men. A nosotros no nos molestan cualquier crítica que pueda hacer una gente objetivamente. O sea, Luis Abinader no anda buscando un Congreso acomodaticio a su persona o al Poder Ejecutivo. Yo pienso que Guillermo Moreno tiene cosas importantes que aportar a este país. Y pienso que en la actualidad, no sé en el futuro, mucho más que Omar Fernández. Omar Fernández, ¿Qué pasa, Nelson? Omar Fernández es producto del mercadeo político. Sencillamente ahí está su hoja de servicio como diputado. Entonces tú puedes extrapolarla a su hoja de servicio como senador. Y yo pienso que la hoja... No podemos decir de Guillermo Moreno. Ahí está su hoja de servicio, como ha recibido más de 140 millones de pesos de la Junta Central y no ha hecho absolutamente nada. No, pero ¿y qué se hace con eso, hermano? No sé. Porque, óigame. ¿Pero cuáles han sido los aportes de Guillermo Moreno? No, pero Guillermo Moreno le tocó, lo único que le ha tocado una vez fue ser fiscal del distrito y nadie tiene crítica de su gestión. Ahora lo que le estoy diciendo es que Guillermo Moreno es una persona con la preparación política y con las prendas morales más que suficiente para ejercer con hidalguía la senaduría del Distrito Nacional. Yo pienso que hay peloteros que cuando lo suben a Grandes Ligas sin haber jugado AAA puede ser un fiasco. Entonces, lamentablemente hay gente que ha apostado muy rápido. Y cuando tú no tienes, ¿qué es lo que pasa con los equipos de Grandes Ligas? Cuando tú no tienes jugadores, tienes que subir rápidamente cualquier novato. Y no siempre los novatos están preparados para jugar Grandes Ligas. Con eso te concluyo. Nelson, ya te puedes terminar diciendo, no se diga más. Así mismo es. Gracias, señores, Nelson. muchas gracias. Gracias a ti. Nelson Arroyo, presidente del Indotel y vicepresidente nacional del PRM. En No Se Diga Más, en cualquier momento lo pueden conseguir en YouTube y en Spotify. No se diga más por Top Latina.